estamos en la tercera parte del tema de los traumas. Y como es la tercera parte, puedo dar algunos detalles así en general sobre lo que son los traumas y cómo nos afectan. Principalmente los traumas cuando ocurren en los adultos. Traumas que se revelan cuando uno es adulto, pero que el trauma, la raíz del trauma muchas veces está en la niñez. O en existencias pasadas para las personas que adoptan el espiritismo como una filosofía, porque entendemos nosotros que la vida es continua, es eterna y continuada, y que la vida de nosotros no es solamente en esta existencia que traemos. Así que un trauma puede venir desde existencias pasadas y estar con nosotros y se refleja ahora. Se puede reflejar desde niño, pero nosotros también tenemos trauma en esta vida. Y vamos a trabajar entonces con personas que son de carne y hueso, no son con entidades espirituales. Pero en ambas se necesita un conocimiento, como dije antes. Si usted es un psicólogo, pues usted puede trabajar con unas herramientas psicológicas y también las espirituales. Pero si usted está como espíritu y viene a través de un medium, las personas que intervienen tienen que tener también unas herramientas de trabajo para poder ayudar a esa entidad espiritual. Y por eso es que se necesita el estudio. Y por eso es que el espiritismo es una filosofía, es una ciencia. Y por lo tanto, si usted está ante una filosofía y una ciencia, tiene que tener un estudio. Tiene que tener un estudio. Es requisito. Cualquier persona en una profesión necesita una base teórica, una base científica o filosófica o del campo que sea. Si es un historiador, si es un ingeniero, pues usted necesita esa información. Y muchas personas piensan que la cuestión espírita es simplemente escuchar mediums y escuchar espíritus. Y supuestamente ayudar a los espíritus. Pero tampoco puede tener una base científica, filosófica, psicológica y espiritual para ayudarlo. ¿Qué le va a decir? ¿Y cómo va a manejar el asunto? Puede ayudar en algunas cosas, no es que no. Pero no es lo mismo como uno le da un consejo a un vecino o a un amigo o a un hijo o a un tío o a un sobrino. Pero no, si usted tiene unas herramientas científicas, médicas, psiquiátricas, psicológicas, puede ser de más ayuda porque puede entender el problema que la persona está. Y como usted estudió las herramientas que ayudan a resolver y ayudar en esos problemas, pues usted puede ser de ayuda. De ahí que los equipos mediúmnicos deben tener gente en distintas capacidades que puedan ofrecer la ayuda. Pero muchas personas piensan que la cuestión de espiritismo es solamente trabajar los medios y escuchar los espíritus a través de los medios. Y eso es una idea completamente equivocada. También otras personas pues trabajan solamente la parte filosófica y científica estudiando, pero no tienen la práctica. No llevan a cabo eso en un trabajo práctico con las entidades espirituales o ayudando a personas que vienen afectadas de sus facultades psíquicas y que necesitan ayuda, y con la teoría se le puede ayudar. Y es necesaria esa teoría. O sea que aquí vemos que hay una relación de ambos lados. Es una relación de ambos lados. Y de ahí la importancia que las escuelas espiritistas, las escuelas, difícil, estoy usando el término escuela, pues tiene programas de estudios para capacitar a la gente, para entender los fenómenos espirituales, entender el fenómeno psíquico, entender el fenómeno mediúmnico y poder ser de mejor ayuda cuando se presentan casos de personas que llegan a nuestras instituciones buscando esa ayuda. Si usted no tiene esa teoría, esa filosofía, esas herramientas científicas, se le hace más difícil poder dar esa ayuda. Así que en este sentido, hoy llevamos ya entonces la tercera parte del tema de los traumas. La tercera parte. Vamos a ir a la primera, donde estaban ¿cómo se llama? Este es el título, ¿verdad? Que lo dimos hace ya dos veces atrás, el tema. Definición de concepto, vamos a definir algunos de los conceptos, eso sí lo voy a hacer como un apoyo a las personas que no han estado en alguna de las clases anteriores. La cuestión de los traumas, ¿qué son esos traumas?
y algo del inconsciente y el consciente. Yo dije que cuando uno trabaja mediúmnicamente en nuestras escuelas para ayudar a entidades espirituales, pero ayudar también a personas que llegan buscando apoyo y clarificación, pues uno tiene que conocer alguna de esta terminología y poder y algún vocabulario, porque los textos espíritas usan vocabulario apropiado a muchas de las condiciones de salud que tenemos. Si usted busca los textos, pues aparecen palabras y términos que son de difícil comprensión. Y hay que clarificar esos términos. Y el manejo del trauma usando la sanación integral. Acuérdense entonces que trataremos, Carmen y Beth va a estar al tanto de las preguntas y las dudas para pasar. Bueno, vamos a hablar el concepto de trauma, los adultos y los orígenes en la niñez. Eso es importante. Como dije ahorita, muchos traumas empiezan en la niñez con nosotros, no es cuando somos adultos. Podemos tener traumas en la adultez, pero muchos de los traumas empiezan ya a veces desde que somos muchachitos. A veces empezamos con traumas cuando estamos todavía en el vientre de la madre. Porque si hay problemas en el hogar, si hay accidentes, ese niño puede tener un trauma o esa niña puede tener un trauma ya desde el vientre de la madre. Y muchas veces eso necesita no solamente apoyo espiritual, sino que a veces apoyo médico y apoyo en otras áreas. Y también cuando nace, pues darle esa ayuda. Mucha de esa ayuda, entonces, en las escuelas espíritas tienen que manejar también los profesionales de la salud en los distintos campos. El espiritista que le diga a usted que no tiene que ir al médico, ni al psicólogo, ni al psiquiatra, ni entenderse nada, que eso todo es un espíritu, está equivocado. Nosotros somos materia y espíritu. Y por tanto tenemos que manejar unas cuestiones desde el punto espiritual, pero si tengo una infección y no me la maneja el ungüento que yo me pongo, la crema que yo me pongo para manejar la infección, o la aspirina, o la otra cosa que me dé, pues hay que ir al médico. Porque esos son los que tienen las competencias y el conocimiento para manejar esa situación que estamos viviendo. Y eso, el espiritista no le puede decir a usted que no vaya al médico. Si le dice eso, está equivocado. Está equivocado. Ahora, como los médicos no tratan muchos de los aspectos espirituales, pues nosotros ayudamos en el aspecto espiritual, en esos casos de trauma. Ahorita vamos a definir lo que es. Vamos a ver algunos enfoques terapéuticos que han existido y que todavía existen. Y por qué tenemos que manejar el trauma de la niñez en el adulto. Eso es un aspecto importante. Y vamos a usar, claro, la regresión psicoenergética. Regresión usando psicoterapia, en particular la hipnosis clínica y otros enfoques de terapia magnética, como por ejemplo los pases magnéticos, la sanación pránica y entre otras, el Reiki, que son técnicas de uso del magnetismo que están disponibles y que se pueden estudiar más allá de las escuelas espíritas. Nosotros en INESIP integramos esas otras prácticas modernas, no solamente los pases, porque tanto la sanación pránica como la sanación por Reiki tienen una base en el magnetismo, y el magnetismo es magnetismo, lo haga un espiritista conocedor del espiritismo o lo haga un sanador que conozca de ese método de sanación. Claro, el que es espiritista pues implica también y utiliza el conocimiento sobre espiritismo cuando aplica el magnetismo. Y ahí tiene entonces usted un conocimiento adicional que le permite ayudarla. De ahí la importancia del estudio. Carmen y Beth, ¿algo que se necesite clarificar de lo que vamos a hacer? No, entiendo que no. No. Bien. El concepto de trauma. Trauma es un término que es antiquísimo, ya desde Grecia, ya en la antigüedad se conocía, y es un choque emocional que produce un daño duradero. Por eso en el inconsciente, y esto es importante, porque puede haber un daño físico que te cause trauma, pero también ese daño físico puede
alojarse en el inconsciente. Por ejemplo, un niño que en la casa no lo castiguen desde el punto de vista físico, con golpe, pero si le dan trato emocional incorrecto, inapropiado, pues eso se va también al inconsciente. Y el recuerdo de un daño de esa naturaleza, pues se cae en el inconsciente. Y si eso no se maneja, el daño emocional que tuvo ese niño se va con la adultez. Y si tiene y desencarna, pues puede aparecer otra vez en la próxima existencia. Por eso es que muchos grupos espíritas, cuando aparecen entidades espirituales pidiendo ayuda, se refleja que el daño venía de la existencia anterior o de otras existencias, porque nunca los traumas se atendieron. Los físicos se pueden atender con medicina alopática, con la medicina que conocemos, pero el espiritual y el daño espiritual y psicológico hay que atenderlo psicológicamente, pero desde el punto de vista espiritual, porque es una entidad espiritual que está desencarnado. Y para eso se necesita conocimiento. No es actuar, como decimos aquí en Puerto Rico, a lo que se me viene a la mente. Puede ser que algunas cosas que yo me lleguen a la mente sean útiles, pero otras no son útiles porque no son prácticas apropiadas de ayuda a la persona. Puede ser una emoción o impresión negativa. Puede ser una impresión fuerte, negativa. O sea, una persona que vea, digamos, un asesinato en masa, y eso ocurre a veces en nuestros países, una masacre que le llaman. Eso puede crear, o si usted participa en un accidente de autos o en un accidente de aviones, los que viajan en avión, o un accidente en un bote, si usted está practicando alguna práctica o estaba viajando a través de un bote o un barco o algo así, eso causa un trauma. Y puede ser de ambos tipos. O sea que no piensen que el trauma es solamente algo emocional, algo a nivel nervioso. Es también físico, que le afecta a esa persona en su crecimiento. De ahí que las escuelas espíritas tienen que enriquecer, y escuchen esto, las escuelas espíritas tienen que enriquecer los manejos, los textos espíritas. ¿Por qué? Porque los textos espíritas se escribieron hasta una época, y llegó una época, y ya hoy día hay muchos desarrollos que en la época que estos escritores trabajaron, sea Kardec, sea Trincado, sea Amalia Domingo Soler, sea quien sea, pues ellos vivieron hasta una época y pueden explicar muchas situaciones y ayudarnos, pero mucho del conocimiento, aunque sea espiritual, pues estaba lo que conocían en esa época y lo que los medios pudieron traer. Hoy día hay mucho conocimiento que ha desarrollado la ciencia moderna. La ciencia moderna, la psicología, la psiquiatría, la medicina, y algunos de esos conocimientos tenemos que incorporarlos nosotros. Por eso es que Kardec dijo, el espiritismo es ciencia, y si algo la ciencia trae o encuentra o descubre que contradice lo que ha dicho el espiritismo se corregirá. El espiritismo se corregirá. Igualmente Trincado en todos sus libros le pone siempre más allá. O sea, el conocimiento no se quedó en el año 1935 cuando hizo Trincado la última edición del magnetismo en su origen. Que ahí fue el año que terminó ese libro. Ahí se quedó. Hoy la hipnosis ha dado saltos en términos de lo que ha avanzado la hipnosis hoy día, después del año 1935, cuando Trincado hizo la última revisión del libro El magnetismo en su origen. Y por eso él decía siempre más allá. O sea que hay que completar ese conocimiento porque siguen encarnando en la tierra espíritus avanzados, espíritus de luz que encarnan hoy día como encarnaron en otras épocas para traernos nuevos conocimientos. Cuando alguien le diga a usted que ya el conocimiento está dado y en estos libros está, ahí hay parte del conocimiento. Y muchas cosas ayudan todavía.
pero hay cosas que no están al día. Hoy día, por ejemplo, en el campo científico, los chinos, los rusos, los estadounidenses, árabes han ido al planeta Marte. Tienen un conocimiento de haber estado allí. Ese conocimiento no está en muchos de los libros espíritas, porque fueron entidades espirituales que nos trajeron unas comunicaciones y nos dieron una información. Pero no es lo mismo usted traerla por entidades espirituales a través de un medium que es todo hablado y usted verlo en una película, en un video, con las cámaras transmitiendo desde Marte o desde Venus o donde el planeta que sea. Eso es una aportación que han hecho los espíritus hoy día por el conocimiento y el desarrollo tecnológico, científico en distintos campos de las ciencias y del conocimiento. Fíjense que entonces el término trauma puede también ser desde el punto de vista médico. Una lesión duradera que es producida por un agente mecánico, por ejemplo, un golpe, una herida, un choque en un automóvil, una caída de un avión o que te ahogaste. Esos son traumas que ocurren y que la persona recibe y que la persona tiene que buscar ayuda médica. Y la escuela espírita puede dar ayuda en el trauma que se produce en esas personas, pero tiene entonces también que proveer la ayuda médica. Los problemas de salud hay que tratarlos de forma integral, El aspecto físico del cuerpo con medicina, el aspecto emocional con terapia, pero a veces también con medicamentos, porque si tenemos algún desbalance, digamos, algunas de las sustancias químicas que funcionan en el cerebro, pues hay que también ofrecer esa ayuda teniendo cuidado de que usted utilice medicamentos que estén aprobados y segundo, que si hay algún efecto secundario negativo, pues usted se lo comunique a su médico para que se baje la dosis o se cambie el medicamento por otro medicamento que no tenga esos efectos, porque los medicamentos se hacen para una población en general, pero nosotros, no todos el mundo somos iguales. Y unos medicamentos pueden actuar en uno de una forma, pero en otra persona actuar de otra forma. Así que uno tiene que tener ese cuidado. Pero hay que atender el aspecto emocional y hay que atender el aspecto físico, mecánico, a veces con cirugía, para poder corregir un problema y aliviar o eliminar completamente el trauma que la persona ha sufrido. Así que esto que yo estoy diciendo aquí, en esta presentación, tiene que ser suplementado. Tiene usted que añadir el conocimiento de otras disciplinas del saber, de conocimientos científicos, psicológicos. Usted no puede ir a una escuela espírita o a un grupo mediúmnico para que le resuelvan todos los problemas. Eso es una equivocación, porque hay problemas que tienen distintos factores, distintos componentes, y hay que buscar todos esos factores que le han afectado a usted para atenderlos adecuadamente y hacer un balance del aspecto físico, del aspecto emocional y del aspecto espiritual. Y en el psíquico, pues las capacidades mediúmnicas cuando son mediúmnicas. Ivette, ¿algo nuevo? ¿No? No, por ahora no. Bien. Así que eso, el espiritismo, así que eso es lo que yo he dicho aquí. Fíjense esta definición de trauma que da otro autor, Levin. El trauma se manifiesta cuando un evento crea un impacto irresuelto en un organismo. Irresuelto. Si usted tuvo un golpe y ese golpe, vamos a decir que fue un ataque de un animal. Vamos a decir que fue un perro. Un ataque de un animal que fue un perro. Yo sufrí un trauma por perros. Lo voy a decir yo, Víctor López Tosado, sufrí un trauma por perros. Y se vino a resolver en México, en Guadalajara, con un terapeuta que fue mi profesor de hipnosis en Guadalajara, México. Porque cuando yo tenía quizás unos 5 años, iba caminando cerca de mi casa, en Camuy,
Y los perros gustaban de reunirse en la cajetera a coger calor por el calor del sol. Y allí estaban y yo venía, niño chico, caminando y entré en la manada de perros. Y los perros empezaron a ladrarme y a caerme encima, varios perros que estaban dormidos allí, que yo venía mirando para arriba, como a veces hacemos los niños, y me caí en el medio de esos perros que estaban allí acostados, cogiendo sol, todos reunidos uno encima del otro. Imagínense un niño caer en una manada de perros. Y ve, un día te voy a decir dónde ocurrió eso en Shanghai. Y yo empecé a gritar, a gritar, a gritar, a gritar. Y claro, mi padre me fue y me recogió y me sacó y espantó a los perros, pero los perros nos acosaron. A mi padre también, pero a mí también. Yo era el más que gritaba. Porque yo caí en el medio de los perros. Y los perros quizás se asustaron y empezaron a ladrar y a gritar. Y yo gritaba más que los perros. Así que eso fue un trauma para mí. Y se vino a resolver yo adulto ya con mi doctorado, cuando estaba estudiando en México hipnosis clínica y con el terapeuta en Guadalajara. Y me tuvo que meterme a hipnosis bien profunda para poder trabajar la impresión que quedó en mi mente inconsciente. Y aquí hay una palabra importante en el aspecto espiritual y en el aspecto psicológico. Tenemos un inconsciente. Y ese inconsciente repercute y guarda mucha información que uno a veces ni se acuerda. Porque si ocurrió en la niñez y uno es un adulto, el trauma está en la niñez. Y por eso es que cuando hay traumas hay que ir a los orígenes. Y si es de una existencia anterior, pues también ir a una existencia anterior. Y ven. ¿Y lo superaste? Sí, yo lo superé. Y ya yo era un adulto, ya yo estaba hasta graduado yo como hipnoterapeuta. Y el profesor Figueroa de Guadalajara, que vino aquí a Puerto Rico cuando se iniciaron los programas de hipnosis en el año 2000, ya alrededor de 20 años, y vino aquí a Puerto Rico. En esa época, la hipnosis se daba en la Universidad Central del Caribe, en la Escuela de Medicina de la Universidad Central del Caribe, y allí, claro, no lo hicimos allí, lo hicimos en otro sitio, la sesión hipnótica conmigo, porque eso se consideraba una cuestión privada, no parte de las clases, pero se explicó el caso allí para que los estudiantes lo vieran y lo conocieran. Así que sí. Y el ejercicio, después de eso yo pude trabajar. Antes yo tenía hasta pesadillas con perros que me perseguían. Perros que me perseguían. Y despertaba gritando del susto. Eso es un ejemplo de un trauma de la niñez a nivel emocional. No hubo daño físico porque los perros ladraron y salieron corriendo y no me mordieron, pero me pudieron haber mordido. Pero ladraron muchísimo y acosaron. Claro, mi padre intervino y mi padre era más fuerte y pudo bregar con el asunto. Pero si a mí me muerden y me saltan encima, me pudieron haber creado trauma físico por mordeduras o porque me cayera y me lacerara el cuerpo. Eso es un trauma en la niñez que se aloja en el inconsciente y después te afecta a lo largo de tu vida. A lo largo de tu vida. Así que eso fue como en el año 2025 que a mí me sometieron a hipnosis. Y eso ocurrió cuando yo era niño, imagínese usted. ¿Cuánto tiempo yo mantuve un trauma? Si yo desencarno, es posible que llegue a una escuela espírita con el trauma de los perros. Pero si las personas no saben manejar el trauma, me pueden dar una ayuda. No sé si se pueda superar completamente o si se mantiene. Por eso que una escuela espírita que tenga un programa mediúmnico tiene que tener gente preparada que pueda manejar distintas circunstancias para ofrecer una ayuda lo más completa posible. Y si usted no tiene toda la ayuda pertinente en su hogar, en su lugar de estudio, pues debe buscar esa ayuda en la medida posible o recomendarle a la persona que vaya donde un profesional de la salud que pueda trabajar el inconsciente, desde el inconsciente. Y ahí esto es una cuestión muy importante
Este fue uno de los primeros hombres en el campo de la psiquiatría que trabajó con el inconsciente. Freud no inventó el nombre del inconsciente, eso ya existía, pero él lo trabajó como un elemento importante de que muchos de los traumas de nosotros están ya en el inconsciente, y desarrolló una teoría inicial en su época, Sigmund Freud, y el doctor Freud es todavía conocido, aunque los métodos y los enfoques de él ya hoy día pues hayan decaído un poco en popularidad y en uso, porque se han ido desarrollando otros enfoques más al día con el conocimiento que tenemos hoy día. Fíjense con ahí la importancia de que el conocimiento sigue siempre más allá, porque siguen encarnando personas. Aunque Freud hizo una contribución importante sobre el inconsciente y el trabajo de los traumas, hoy día hay más conocimiento, porque Freud desencarnó en el año ¿cuál año fue? En el año 1900 algo, 39 creo que fue. Así que eso es importante, que usted conozca. Y ese es un pensamiento espírita, que usted lo va a manejar con el aspecto psicológico y psiquiátrico. Después de Freud vino Jung, también fue un continuador del concepto de desarrollo del inconsciente. Y fíjense una cita de Jung: hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Claro, una persona que no tenga un conocimiento sobre el inconsciente piensa que uno es el destino de uno. Sí, en parte uno podría decir que es el destino, pero el destino tiene unas raíces. El destino no es una cuestión que surge así de la nada. Las raíces están en nuestra infancia, en nuestro desarrollo y en vidas pasadas, según el espiritismo. El espiritismo añade las vidas pasadas y añade entonces técnicas para ayudar a manejar mediante la regresión hipnótica y otros mecanismos, ayudar para resolver o ayudar a manejar los problemas que tenemos desde la infancia y también desde vidas pasadas. Así que parte de estas ideas, acuérdense que no queremos que la escuela se vaya a decir, bueno, y ahora tenemos que estudiar a Jung, tenemos que estudiar a Freud y tenemos que estudiar a todos estos autores. No tienen que estudiarlo todo, usted no tiene que ser un especialista en Freud. Lo importante es porque ya Freud casi ni se usa, y además hay psicólogos y psiquiatras freudianos en casi todos los países, aunque ya hoy día casi no se usa, pero que usted conozca las ideas más importantes de que esos seres, esas personas trajeron al mundo y que nos ayudan a entender mejor muchos de los problemas y los traumas que nosotros tenemos. Fíjense que Jung ya nace en el 1875 y desencarna en el 1961. Él es una persona que fue contemporáneo de muchos de nosotros y que aportó al conocimiento del inconsciente y amplió el conocimiento que trajo Freud. La idea del inconsciente está en el espiritismo, porque alguien podría decir, pero ¿cómo es que es eso? Porque Víctor López entonces ahora dice que hay que estudiar a Freud, hay que estudiar a Jung y a toda esta gente. Yo digo que sí, que hay que estudiarlo, pero también el espiritismo tiene una idea en el inconsciente. Y voy a tocar ahora un poco de esas ideas en el inconsciente, según el espiritismo. El inconsciente lo guarda el ser en el archivo, en su archivo espiritual. El espiritismo plantea la existencia de una parte que va con el espíritu, que se llama el periespíritu. Trincado también le llama al periespíritu alma. Así que cuando se oye usted ese término, puede ser usar uno u otro, dependiendo del autor que usted esté leyendo. Estamos. Ahí, el alma es como un archivo. Ahí está la conciencia,
también. Eso de que nosotros tomamos decisiones por la conciencia y actuamos por la conciencia y tenemos un recuerdo a la luz de ese archivo, pues podemos entonces, ese archivo se mantiene. Por eso es que podemos recordar información de las existencias pasadas. El periespíritu. El concepto lo desarrolló en el espiritismo Kardec en el año 1857, cuando escribió el libro de los espíritus. Trincado adopta ese término y amplía el término para incluir otros fenómenos más que están también en el inconsciente y que traemos. Porque el inconsciente no es solo de las vidas pasadas. Nosotros llevamos al inconsciente también cosas de esta vida que también las archivamos y que aparentemente las olvidamos. Muchos traumas de la niñez, el niño olvida lo que pasó. Y muchos traumas ocurren antes de los 3 años también. Un niño antes de 3 años a veces recibe traumas en el hogar, en la escuela, en la comunidad. Y vive traumas que le afectan y que mucha de esa información la olvidan. Pero el que la olviden conscientemente desde la conciencia no quiere decir, y esto estoy siendo repetitivo, pero es para que lo recuerden muy bien, no quiere decir que no la han olvidado y que no le afectan. Claro que sí que le afectan. Vuelvo otra vez al caso de los perros que me atacaron, que yo me le caí encima y que me atacaron y me ladraron y yo todavía recordaba los ladridos y cómo se me tiraban encima. O sea, eso en los sueños. Bueno, yo tuve una ya siendo bien adulto y antes que a mí me dieran el tratamiento, una persona que yo conocía persiguiéndome con 5 perros, amarrados así como persiguiéndome por una en un sitio. No voy a decir los nombres porque son personas que están vivas inclusive, pero que yo las veía persiguiéndome. Ivette. Nicolás tiene una pregunta. Bueno, Nicolás, vamos a escuchar a Nicolás. Espérate, chico. Saludos, Víctor. Saludos a todos. Mi pregunta es la siguiente, Víctor. Si has dado caso, quizás tú has tenido la experiencia de que en pacientes donde la experiencia traumática es de tal magnitud que en el estado que la persona se resiste a recordar esa experiencia por lo grave que fue, y entonces se dificulta un poco tratar de revivir esos momentos con el propósito de que pueda tener una mejoría en su conducta. Sí, yo he tenido 2 casos de ese tipo. 2. Y uno de esos casos fue que no se pudo hipnotizar a la persona. La persona era resistente a la hipnosis por miedos y por distintas cosas que a veces uno no puede entender completamente. Y la persona desistió, no quería seguir. Le quería no seguir. Ese fue uno de esos casos. Ahí yo no puedo hacer nada porque es como si tú vas a un hospital a atenderte algo, pero no puedes entrar después de la puerta porque te paralizas y tendrían que amarrarte o hacerte algo para que entraras al hospital o que te bajaras del carro y entraras a ver al especialista. ¿Entiendes? Ahí yo no podía hacer nada. Y les recomendé a las personas que fuera a otro tipo de especialista, de un tipo de trabajo particular en el campo de la medicina o de la psiquiatría. A ver, de ese caso yo no supe más porque la persona no hubo más comunicación. Ese fue un caso que no lo pude manejar. Sí, porque entiendo que quizá, me imagino yo que la mente consciente para preservar su balance emocional quizá o ¿verdad? Su estabilidad emocional. Su integridad. Integridad emocional trata de no recordar aquello que fue demasiado traumático.
y ya sea en su niñez o en otra existencia. Y entonces eso, como tú dices, se dificulta aún más el proceso terapéutico, me imagino yo, ¿verdad? No sé si... Bueno, en esos casos se hace casi difícil, a menos que la persona madure más adelante y pueda entonces darse. sí, Otro caso que es bien interesante, con una mujer que yo conozco y que a veces va a INESI. Ella quería trabajar un problema y entró a hipnosis. Entró a hipnosis. No había problema de que no entrara a hipnosis. Entró a hipnosis y lo hizo muy bien. Pero cuando... Estos son, acuérdate que yo trabajo también casos que vienen a hipnosis, a INESI, que vienen a tratamiento a INESI, pero que también yo trabajo casos privadamente porque no son personas que van a venir a INESI por distintas razones, religiosos o por X o Y razón, o que el problema es de tal naturaleza que no quiere exponerse ante unas personas, otras personas más allá del terapeuta. Y a veces van para que uno trabaje algún caso a nivel privado con la persona individualmente en una oficina. Esa otra persona entró a hipnosis muy bien, pero empezó y llegó como un castillo antiguo, como a un castillo antiguo. Y tú sabes que esos castillos, si has visto algunas de las películas, a veces tienen unas escaleras tipo caracol para bajar a las partes de los sótanos. Unas escaleras así, en piedra todo, y con musgos en las paredes. Y ella empezó a oler todo eso, porque cuando uno está en hipnosis, muchas veces esas sensaciones le afectan y uno siente la humedad, la oscuridad. Y había, si tú has visto algunas películas de esas de castillos antiguos, tenían unos mechones como ¿cómo le llaman esto? Para poner fuego, que la persona la coge y iba bajando por las escaleras, que eran unas antorchas, como unas antorchas de fuego, que se las prendían y entonces empezaban a bajar. Pues la persona empezamos a bajar, pero llegó hasta cierto espacio, no pudimos, porque la persona entró en pánico y hubo que sacarla de abajo de la hipnosis. exacto. Ese fue otro caso que tuve. Otro caso, ese otro fue Pues privado. tenemos una pregunta de Miguel. Pero espérate un minutito, deja terminar con Nicolás. Y entonces vamos con Miguel, correcto. Otro caso que tuve fue de una persona que no podía mantener vínculo con su esposo en las relaciones íntimas porque entraba en pánico y se impedía que entrara, poder completar los actos sexuales. Y vino para conocer y trabajar, y ella sospechaba que era un caso de la niñez. Y es claro que eso estaba claro, y no tuvo problema en entrar tampoco a la hipnosis. Y pudo bajar, pero cuando vio la persona se vio oculta, no le podía ver la cara. No le podía ver la cara. Entonces dimos terapia para ver si eso se podía superar y manejar y que ella podía ir poco a poco ir desarrollando, pero la persona entró en pánico y no pudo entonces verle la cara. Fue como que el mismo inconsciente. Y estos son mecanismos que tiene el inconsciente para proteger a la persona, porque la persona posiblemente por alguna razón no está preparada para manejar la situación que va a enfrentar. Y el mismo inconsciente le previene que vea y que observe lo que va a pasar. O quién es, en este caso, que identifique a la persona que fue. Además, ya la persona tenía unas ideas de qué iba a hacer si sabía quién era. Y uno en estos casos no está para culpar a nadie ni para trabajar problemas de culpa o de problemas legales. Eso tiene que hacerlo en otro lado. Pero posiblemente el inconsciente bloqueó el que viera la figura de la persona. Posiblemente sería una persona del mismo hogar, de la misma familia, o eso ya son inferencias de uno,
pero que no vio y como no vio, pues no pudo atender. Sí se le dio terapia para que mejorara esos aspectos y que ella supiera cuáles eran las raíces, que interiormente no lo sabía, y en eso fue útil el proceso terapéutico y que pudiera entonces darse un tiempo por otras técnicas de terapia, igualmente personas de terapia del sexo, para que pudieran superar la situación. ¿Está esto más o menos, te llena la pregunta tuya de las cuestiones? Sí, lo sé. Me imagino que es el mismo subconsciente que protege quizás al consciente para que no vaya a tener otro trauma adicional. Otro trauma, correcto. Otro Eso trauma, es. exacto, otro trauma y de verdad que, pero yo me imagino que casos así hay muchos casos que donde la experiencia ha sido tan traumática que el inconsciente prefiere, digamos, quizás no darla a conocer al consciente por razones, ¿verdad? Que sean obvias. Las razones a veces pueden ser muchísimas y eso pues, Sí, ya implica otro tipo de estudio para uno indagar las razones con el inconsciente. sí. Miguel, gracias Damiani por la pregunta, fue A la importante. orden, a la orden. Fíjense que esto es un diálogo y podemos ver otras posibilidades de esos traumas. Miguel, ¿cuál es tu situación o pregunta? Una pregunta un poquito más técnica es si los términos inconsciente y subconsciente significan lo mismo. Bueno, no significan lo mismo, aunque en el subconsciente, el inconsciente, la palabra lo dice, es no consciente. Definitivamente no hay un recuerdo de la situación. Uno sospecha que hubo una situación, pero uno no tiene como una idea más allá de sí entenderlo. Y el subconsciente, a veces en los sueños, te deja dar alguna información para que tú te vayas relacionando con ella. Cuando están todavía, es como si tú tuvieras el inconsciente más profundo y el subconsciente más cerca del consciente. ¿Vas viendo? Son como dos niveles de eso. Si tú tienes un sótano, el inconsciente es la parte más abajo. En el castillo de que yo hablaba, pues mientras más sigas bajando, vas yendo más, metiéndote más en el inconsciente. Cuando estás en el primer piso, en las primeras vueltas, ves algo. La persona esa que cuando empezó a bajar le dio miedo y dijo, no, sácame de aquí. Y me dijo a sí mismo, sácame de aquí, no quiero ir más allá. Y yo la saco. Es mala persona si yo no la saco, sale automáticamente del trance hipnótico. Sale automáticamente porque es una forma, como bien dijo Damiani, Nicolás, para protegerse, porque no está todavía preparado para manejar la situación que está viviendo. Eso podría pasar también con una persona a nivel de cuestiones de una vida pasada. Por eso es que el espiritismo plantea que el perispíritu, donde se guarda toda esa información, pues te da aquellas partes que tú puedes manejar. A veces te las va dando en pocos ensueños, te las va dando entonces en ideas que tú te vas relacionando con ella y tú te sospechas unas cosas y puedes ir trabajando algunas cuestiones poco a poco. Además que te están afectando en tu vida. Y entonces puedes con ayuda terapéutica manejar algunas cosas. Pero no necesariamente. Hay cosas que se pueden trabajar sin tú conocerlas. Claro, no necesariamente vas a tener la completa liberación de la problemática. Pero puedes trabajar y poder manejar algunas de las cuestiones. Miguel, ¿te quedó claro esas dos etapas de subconsciente e inconsciente? Sí. Sí, estás claro. ¿Alguna otra pregunta, Ivette? No está Ivette. ¿Hay alguna otra pregunta de las personas que estén aquí que yo pueda atenderme momentáneamente? Acuérdense que esta información, el concepto entonces en el espiritismo es bien importante que las personas lo conozcan. Y por eso es que hay que conocer no solamente lo que trae el espiritismo sobre el inconsciente, sino las metodologías que se han desarrollado hoy para poder trabajar a ese nivel. El magnetismo, formas del magnetismo, son apropiadas en esas ideas. Y claro, la hipnosis también son formas apropiadas. La hipnosis hoy se ha desarrollado mucho en distintos campos y hay distintas técnicas que permiten usar.
Las personas que trabajan en las escuelas espíritas pueden leer en el magnetismo en su origen, pues algunos de los ejercicios que da Trincado, principalmente para trabajar con las sugestiones hipnóticas, porque algunas entidades que vienen en las escuelas espíritas a través de los medios se pueden trabajar con sugestiones hipnóticas. Ideas que ayuden a la persona a ir cambiando algunos traumas y también encargárselos a las entidades superiores, dígase luz, maestros de luz, maestros de protectores, para que ayuden a esa entidad espiritual. Que muchas veces pues usted no va a hacer todo el trabajo, porque usted no puede estar todo el tiempo en un trabajo y pidiéndolos que vengan en nuevas citas, así que lo refiere a entidades y grupos de trabajo con sanación a nivel espiritual. Ivette, ¿alguien más? No, no hay más preguntas. Puedes continuar. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, vamos entonces, ¿dónde estábamos? Así que estábamos en Jung. Ya ese material tú lo habías cubierto. Sí, ya lo había cubierto hasta aquí. Entonces, este es Levine. El concepto de sanación integral es importante que nosotros lo conozcamos. Y lo voy a repetir esto aquí. La sanación integral es un concepto donde uno trabaja todos los aspectos: el físico, el mental, el emocional y el espiritual. O psicoenergético, que es el término que yo estoy usando aquí, psicoenergético, para referirme al espiritual. Porque la información está guardada a nivel de la conciencia y ahí se trabaja a nivel magnético. Por eso es que le puse esto de la red electromagnética del cuerpo humano. Y esto ya es un hallazgo reciente en la ciencia, la red bioelectromagnética. Trincado fue el más que habló de esto, de esta red, pero no entraron en más detalles porque en la época que escribe Trincado, pues se recibió esa información a nivel mediúmnico. Pero ahora ya se consigue una información con todos los instrumentos que hay de la física y en el campo de la investigación se ha encontrado que esa biomagnética, electromagnética, esa red en el cuerpo existe. Ahí fue donde nos quedamos la vez pasada y aquí en este trabajo de Levine. Vamos a ver el primer ejercicio. Vamos a ver si lo hacemos, porque este ejercicio es sencillo. Claro, si alguna persona no se siente cómodo haciéndolo, se puede detener porque no va a crearle ninguna otra molestia. Pero si no puede hacerlo, pues se sienta de un modo confortable en su asiento, tranquilo. Vamos a leer las instrucciones primero y después lo hacen. Se sienta la posición con sus brazos y piernas. Que sienta usted las manos, cuando usted las ponga, las sienta. ¿Dónde está esas manos? ¿Cómo siente usted las manos en el cuerpo? Si las siente frío, si lo siente caliente. Esas son las sensaciones del cuerpo. Esto es importante cuando usted va a trabajar con traumas. Es que usted sienta dónde está el trauma ubicado. Si es en la cabeza, pues en la cabeza. Se pone las manos en la cabeza para ver si siente en la cabeza. Si es en las manos. Si es en las manos. Yo tuve un trauma en la pierna. Nuestra amiga Luz Delia, que fue operada de una rodilla, pues puede ponerse las manos en las rodillas. Me está escuchando Luz Delia, me imagino. Ya estaba por ahí. Pues se pone las manos ahí en las rodillas para ver qué siente ella. Y a ver si se siente ella. Y usted puede hablarle a esa parte y a ese sitio donde usted tiene alguna sensación que usted se molesta. En estos días yo tuve una mala pisada, vamos a llamarle así, una mala pisada y me desbalanceé y eso me llevó a que él tuviera una molestia en la espalda baja y en el cuello. Me tuvo 2 días, un día completo de cama y otro levantándome y acostándome
pero casi de cama. No me podía mover por el dolor tan intenso. Y no fue que me caí completamente. Fue que caminando di un paso en falso y me tuve que hacer fuerza para equilibrarme. Y eso afectó áreas del cuerpo. En ese caso, usted se pone las manos y le habla a su cuerpo. Le habla a su cuerpo, indicándole que usted quiere pues una sanación, una mejora. Y que usted le habla al cuerpo, que el cuerpo tiene mecanismos de autosanación, de autocuración. Y al poner usted las manos y enfocarse ahí, usted ayuda a que ese proceso de sanación se acelere o mejore, por lo menos. En el caso de dolor, usted puede pensar en el dolor. Piense en el dolor y dele número del 1 al 10. ¿Me están entendiendo? Si es dolor, póngase las manos, cierre los ojos y piense en una escala del 1 al 10. Y trate de ubicar en esa escala del 1 al 10 en qué número estaría el dolor. En el 5, en el 6, en el 7. Si es un dolor tan fuerte que usted no lo resiste, podría pensar que es un dolor del número 10. Pero mientras está ahí, imagínese que ese dolor va disminuyendo. Y según va disminuyendo, usted va viendo que el número va bajando. El número va bajando. Y puede que usted pueda lograr bajar ese dolor a un número donde el dolor no sea tan intenso. ¿Entendieron las instrucciones? Esto lo pueden hacer después en su casa, no tienen que, ¿verdad? Pero que lo importante es que usted sienta, si hay, que con las manos usted sienta. A veces no lo puede sentir usted con su mente simplemente porque sabe, está sintiendo el dolor en una rodilla o está sintiendo el dolor, yo que lo tuve después en el cuello y tuve que darle atención al cuello con las manos y hacer ejercicios para el cuello. Pero el de la rodilla, el de la espalda se me había ido ya, pero me quedaba el del cuello, que fue más resistente, más fuerte, y sentí el dolor en la parte donde el cuello se une con el cráneo. Y usted va contando del 10, 9, hablándole al cuerpo de que el cuerpo tiene unas sustancias químicas que le ayudan a usted con el dolor. De hecho, muchas veces usted tiene un golpe y no se da cuenta que tiene el golpe. Y después se lo ve, mira, yo tengo esto aquí, entonces le da el dolor. Sabe que había una molestia, pero después siente el dolor más fuerte. Veo que Miguel se ríe, ¿verdad? ¿A ti te ha pasado, Miguel? Así que eso pasa. Eso pasa. Que usted no se da cuenta y ve el golpe, ve el trauma, la rotura después, al tiempo. Y usted entonces puede manejarlo tan pronto usted se percate de la situación. Claro, si es una situación que usted entienda que está abierta la herida y que necesita ayuda médica, vaya al médico. Se pone un tipo de vendaje para proteger y va al médico. Porque usted no se va a quedar en su casa. Porque hay una abertura que es grande y que puede infectarse o que puede y que tiene y necesita posiblemente tratamiento, suturas posiblemente, puntos como le llamamos, para poder cerrar y facilitar que cierre la herida y la curación se dé con mayor rapidez. Así que eso es importante que usted lo haga. Allá veo a Lila dándose masaje en el cuello. Lila, ¿cómo te sientes? Muy bien. ¿Alguien más tiene algún dolor o alguna molestia? Yo sé que Luz Delia lo tiene porque sufrió una operación a nivel de la rodilla con un tratamiento y eso pues puede usar eso. Aprendan a hablarse con el cuerpo. Y este es uno de los ejercicios que recomienda el doctor Levine, que yo les traje. Aquí lo ves, el doctor Healing Trauma.
El libro es en inglés y hay en español y lo hay en francés. Peter A. Levine, Waking the Tiger, Healing Trauma. Así que este es un ejercicio, claro, yo lo combiné con no solamente poner las manos para sentir, sino con un ejercicio de hipnosis. O sea, la parte que yo le di de contar de fijarse si tiene dolor, de fijarse un número, de cómo lo siente, y entonces hablarle, ya esa es una parte de hipnosis. O sea que estoy combinando a Levine con Víctor López Tosado, un método que yo uso y que le enseño a algunos de mis pacientes a manejar dolor. Trauma, dolor a partir de un trauma, que a veces usted no sabe el origen del trauma. Yo sé que el dolor que yo tuve en la espalda abajo y en la fiebre se dio porque di un paso incorrecto y propio y que di el balance y en el esfuerzo por moverme me afecté un poco. Damiani, ¿esto está claro más o menos lo que la metodología? Sí, está claro, Víctor, sí, está muy claro, gracias. ¿Alguna otra persona que tenga alguna pregunta sobre esto? Y no sabe si hay alguien más. Está más o menos claro. No, y lo expusiste de forma sencilla y clara. Claro. La parte que puede ser más difícil puede ser la parte de hipnosis, porque el ponerse las manos y sentir, pues todo el mundo se le hace fácil sentir. Pero la parte otra, que no es tan difícil nada, es entonces usted hablarle, imaginarse que está bajando el dolor y va mirando los números, como según usted quiere que va bajando. Y después dice, mira, antes lo tenía en 8 y ahora lo siento como que está en 5 o está en 6. Pues eso es importante para un dolor que esté sufriendo uno. El que pueda bajarlo de 8 o de 7 a 5 a 6. Eso es bueno para la salud y bueno para usted. Se va a sentir mejor. Así que en ese sentido, y ese es un ejercicio. Acuérdense que la hipnosis funciona por sugestiones. Y las sugestiones usted las dice o las dice en su mente, como si usted estuviera hablándole a su cuerpo. Usted no tiene que pronunciarlas. Pues si te estoy viendo aquí, estoy sintiendo este dolor, está como en el 8, voy a que mi cuerpo puede ir bajándolo por los medios de sanación que tiene y va a ir bajándolo. En vez de decirlo, usted se lo dice. Y deja las manos ahí y puede entonces mover la cabeza si gusta. También hay un ejercicio que usted puede hacer levemente. Mírenlo, lo voy a hacer aquí. Es que se pone el dedo, el dedo pulgar, lo pone aquí y trata de levantarlo un poquito el cuello para el cuello. Suavemente, no va a darse un galón. Es suavemente, con el dedo pulgar debajo de aquí de la quijada y entonces como que usted va jalando un poco hacia arriba, porque lo que pasa es que cuando hay una lesión o cuando hay un trauma, los músculos se contraen, se contraen y también los ligamentos, en este caso las vértebras, y se pegan por los ligamentos y entonces puede producir más dolor. Y usted al hablarle y alar esto hasta arriba, los dedos pulgares debajo de las quijadas y alar usted suavemente, no se atreva a darse un galón duro, fuerte, poco a poco y se habla, mi cuerpo va sanando. Y díganse las oraciones en positivo. En positivo. El dolor se va, el dolor se aleja, disminuye el dolor. ¿Está bien? Apréndale a hablar a su cuerpo. Eso es importante. Hay muchas herramientas de uno. Y mire en la escala a qué número usted entiende que bajó. Es lo que usted se dé. Y después puede seguir bajando y arreglando. Lila, pregunta. Adelante, Lila. Pregunta. Antes de ir al hospital me caí y caí de espalda. Oh. Y me llevaron a emergencia y me dijeron que tenía two cracked ribs.
Ujú. pero que se iban no me daban nada ni me mandaban, pero se iba a aliviar solo, el cuerpo, el mismo Por los cuerpo, mismos procesos sí, naturales de sí, sanación. naturales. Pero me queda el dolor en la espalda aquí y luego de la cintura. Y hago así como estás haciendo tú, hermano. Me concentro y le hablo al cuerpo que se va a aliviar. Todo va a estar bien con su tiempo. Todo va a estar bien. Better and better, better and better. Y me puedo, el dolor, si tengo 5, lo puedo bajar como a 3 Ujú. o 2 a veces. Los Pero médicos, los médicos en el hospital te explicaron alguna técnica para tú manejar el dolor como esa que estamos haciendo, o eso lo aprendiste ahora, sí, o la sabías. yo he tomado clases de otras cosas y me he enseñado yo misma y por lo que leo, de que yo me puedo curar yo misma. Entonces yo misma me he tocado en el cuello y la cintura y le hablo a mi cuerpo Ujú. que se va a aliviar. Todo va a estar bien. Todo. Mis guías y protectores están conmigo, me van a guiar y todo va a estar bien. Así Esta es que, técnica de usar para sí. arriba, darla, Ujú. es muy útil y ustedes la pueden hacer varias veces al día. En distintos momentos durante el día, la pueden ayudarse a levantándola, porque esos ligamentos se estrechan, se acortan, se ponen tensos, se inflaman por la inflamación y entonces unen los huesos esos de las distintas vértebras. Y usted Ujú. tiene que entonces que va a darse ese tipo de ayuda. No puede hacerlo con fuerza, es suavemente. Acuérdense de la canción de Luis Fonsi, o de que dice suavemente, ¿verdad? Y entonces se ayuda. Mira, Miguel sabe la canción. Okay. Gracias, hermano. Y Lupito también. Y también Ivette. Ivette no se quiere reír, Ivette. Muy bien. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En la cuestión de ese es, las sugestiones. Yo voy a dar una clase un día sobre las sugestiones, porque las sugestiones tienen que seguir una cierta de reglas. Y el libro de Trincado da algunas en el libro de la parte del magnetismo, pero no es suficientes ejercicios, no hay suficientes ejercicios. Así que yo les voy a ampliar reglas para construir las sugestiones, porque eso es importante. Porque si uno las construye de forma inapropiada, pues no tienen la efectividad. Pero eso lo vamos a dar otro día, no vamos a trabajar hoy con eso. ¿Está bien? Hoy es más o menos ustedes sentir y ponerse las manos y hablarle al cuerpo de que va a sanar y que va a sentirse usted mejor. Después aprendemos sugestiones, inclusive para si un día tienen insomnio y no se pueden dormir, pues ayudarle a dormir mejor y entrar en un sueño profundo. Muy bien. Ivette, ¿no hay nadie más con preguntas? No, puedes continuar. Muy bien. Percátese de las sensaciones de su cuerpo sostenido por la silla o donde esté sentado. Claro, no se deje de pie. Si está de pie, tiene que tener un sitio para usted sostenerse, porque puede perder el equilibrio. Y entonces se da otro trauma y va a decir, Víctor López tuvo la culpa. No, Víctor López no fue el que tuvo la culpa. Fue que usted no siguió las instrucciones. Y Miguel es testigo que yo las estoy dando claramente. Si se va a estar parado, aguántese de un sitio. Lo mejor es que usted esté sentado o en una cama, boca abajo, si va a trabajar con su espalda o con su espalda baja, la cintura. Así que yo añadiría, percate de esas sensaciones, si está sostenido por una silla o en una pared o acostado. Le pueden añadir esas otras cuestiones. Lo importante es que usted esté cómodo y que esté seguro. Roce la ropa con el cuerpo. A veces la ropa le puede ayudar a usted a tener así. Y a usted, porque a suavizar un poco el movimiento.
o ponerse una crema. Compren crema de árnica, Lilaguirre, crema de árnica, que ayuda a desinflamar y tiene otras propiedades médicas. Y viene en crema con un tubito para que usted se pase en el cuerpo, en la parte donde tiene dolor, molestia, árnica. Miren. En estos días yo tengo mi árnica al lado aquí para el tubito de árnica para darme los masajes en el cuello, porque todavía el cuello me tengo alguna molestia. Así que todos los días yo uso la árnica. Cuando me voy a acostar y cuando estoy aquí en la casa, me lo pongo. Así que no le estoy dándole un anuncio, no sé cuánto cuesta, pero la pueden conseguir en distintas farmacias, árnica. Trincado recomienda mucho el árnica como un remedio casero. Así que, pero es un producto que se conoce generalmente, ¿no? No es porque esté en los libros de Trincado. A veces las medias y los zapatos que son apretados cuando son nuevos le afectan a usted y usted siente dolor y molestia. Cuando uno compra zapatos y medias, puede ponérselos y los zapatos nuevos, pues, pero lo úselos por cortos periodos de tiempo inicialmente para que el cuerpo se vaya acostumbrando y el zapato, la piel, vaya soltando, vaya sintiéndose, poniéndose más cómoda la piel, porque la piel viene fuerte, viene sin suavizar. Y cuando uno pues tiene condiciones de los pies, debe usar zapatos que sean más cómodos o otro tipo de zapato que no sea de piel muy fuerte, a menos que se recomiende para darle más sostén al cuerpo. Así que eso es importante en los pies, que usted mantenga cuidado en los pies, usando cremas también, y en los zapatos. Unos zapatos que le queden apretados y que le causen dolor, posiblemente compró una talla menor de lo que usted necesita y que hay que aumentar un numerito o medio número para que tener unos zapatos que sean cómodos. Eso es importante porque pueden provocar trauma. Cuando usted está sintiendo una pieza de ropa o de zapatos que le aprieta, eso va a provocar un trauma. El trauma no es solamente un golpe. No es solamente un golpe. Eso de algún objeto, si alguno puede ponerse un peso en alguna parte del cuerpo para sentirlo, dónde le afecta y ver, por ejemplo, aquí yo me toqué y aquí tengo todavía yo un poquito de dolor en este lado. Voy tocando a ver dónde se siente el dolor. No apriete fuerte, suave, suave, y busque dónde hay algún dolor en su cuerpo. Anote las percepciones y esté consciente de ella. Esto es importante, que cuando usted hace esa búsqueda es como si usted estuviera haciendo un diagnóstico. Apúntelas, apúntelas y anote lo que usted observó al principio. Y después que hace el ejercicio y al otro día haga otra vez los mismos, toque los mismos sitios y revise cómo cambió o qué cambio hubo en unas o si todavía otras necesitan más ayuda. Eso es importante que usted anote, porque ahí ya usted tiene un récord suyo personalizado de cómo su cuerpo va respondiendo ante las distintas formas de usted acercarse a su cuerpo. Háblele al cuerpo. Otra de las técnicas que voy a dar, pero no hoy, es las sugestiones, y ahí vamos entonces a hablar de cómo se construyen las sugestiones para usted hablarle a su cuerpo o hablarle a otra persona que usted quiera ayudar momentáneamente. Acuérdese que esto es una ayuda momentánea para atender a una persona que usted entiende y la persona entiende que no necesita ir a un médico o a buscar servicios de urgencia en un hospital. Si usted entiende que hay un trauma donde hay rotura o algo, la dirección es ir a un hospital, a una sala de urgencias médicas.
Intente relacionar algunas de las sensaciones con eventos y situaciones que le han afectado. Trate usted de ver, por ejemplo, yo al principio cuando yo no sentía yo sentí el dolor en la mañana cuando me levanté, yo decía, pero ¿cómo si yo no me he caído? Entonces me acordé que caminando tuve un desliz y que pisé, como decimos, en falso y que tuvo que tener un movimiento. Pero ese movimiento brusco fue suficiente para desarticularme y afectarme la sensación en las distintas partes del cuerpo. Estamos. Y eso es importante que usted lo note. Lo anote y después que haga usted su tratamiento, coteje a ver cómo le va y cómo le ha ido, porque eso le ayuda a usted ganar confianza en usted mismo y de que usted tiene una gran capacidad para ayudarse a sanar y a utilizar la capacidad del cuerpo para sanar él mismo. Cuando a Lila le dijo el médico, aunque tienes rota unas costillas, eso el cuerpo mismo va a proceder y va a sellarlas, pues eso es una indicación de que el cuerpo tiene una capacidad de sanar y que no hay que darle ninguna intervención, pero sí no se puede irse a correr en bicicleta posiblemente o a saltar en un columpio, porque si se cae entonces ya se rompe no solamente las costillas, se rompe el esternón o una pierna si se cae. Adelante, Ivette. Damiani, ¿quiere decir algo? Adelante, Damiani. Sí, Víctor, quería ver si pudieras en algún momento abundar sobre, siguiendo en esta misma línea de la ejercicio de relajación y de meditación, pudiera decirse también, si pudieras abundar sobre la utilidad que tiene este tipo de ejercicio al momento de acostarse, de dormirse, y cómo esto pudiera nosotros, ¿verdad? Por ser espiritistas, nos puede ayudar a mejorar nuestro estado de salud, dolencias y demás, por la participación y capacidad que tenemos ya en estado del sueño, desdoblado, por decirlo usando ese término, en el proceso de regeneración y de mejorar alguna condición que tengamos. Quizás puedas abundar un poquito sobre eso. Esto es un campo bien importante y amplio en la salud de uno, trabajar con la cuestión mente, cuerpo y espíritu. Y nosotros tenemos ahí dos posibilidades, la mente y el espíritu, aunque la mente y el espíritu están unidos, pero entonces el cuerpo, que también tiene su propia capacidad ¿cómo se dice?, de sanar, como decíamos anteriormente. Así que hay tres elementos ahí y usted puede usar medicamentos caseros, algunos para el dolor, por ejemplo, los antiinflamatorios, pero hay también, si está usando otros medicamentos, tiene que tener cuidado que hay algunos medicamentos que entran en contraposición, que son adversos, y usted tiene que tener cuidado cuando usa uno y otro. Eso yo no voy a entrar aquí. Le pregunta usted a su médico en los casos de aquellos medicamentos que esté usando y cuáles son contrapuestos o que hay que tener cuidado en el uso. La mente es importante en el trabajo del cuerpo y en la mejora del cuerpo y en la sanación del cuerpo. La actitud que hay que tener es siempre de que yo voy a salir adelante, que mi cuerpo puede, y eso es importante. Cuando usted empieza a hablarse negativamente, ay, aquí llegó ya el último día, y ya esto me tiene grave, y esto ni se me quita. Esas son frases negativas que el cuerpo las oye el consciente y se quedan en el inconsciente. Ahí entran en juego los dos, consciente e inconsciente. Así que está usted dándose sugestiones negativas a su propio cuerpo y guardándolas hasta en el inconsciente, además del manejo que hace usted al nivel de consciente. O sea, usted mismo se está castigando. Así que una cosa que usted debe hacer es percatarse de cómo usted le habla o cómo usted se habla a sí mismo. Cómo usted se habla a sí mismo.
Esto no quiere decir que usted pueda atender y curar todas las cosas. Depende de la profundidad y del caso que usted tenga. Eso tiene usted que tenerlo claro. Y de la naturaleza del trauma que usted reciba. Pero para cuestiones de dolores leves en el cuerpo, a menos que sean en áreas bien sensitivas. Por ejemplo, un área en el área del corazón. Pues, si usted tiene un conocimiento de que tiene alta presión o que tiene alguna otra condición, o si tiene combinación de enfermedades, por ejemplo, diabetes y problemas del corazón, pues entonces usted tiene que darse una atención especializada y tener consultas periódicamente con su médico para corregir cualquier situación que se observe a tiempo. Y eso es importante. Eso es importante. Pero usted es el que siente. Usted es el que siente. Yo conocí un señor, no voy a decir quién es, porque no es necesario, que él iba al médico y el médico le preguntaba qué sentía y le decía, bueno, pues aquí por allá, pero no era específico. Y entonces uno le preguntaba, ¿por qué no le dices dónde es que te duele y cuál es el problema? Pero si eres médico, tiene que saber que lo encuentre él. Que lo encuentre él. ¿Por qué tengo yo que decirle? Él es el médico. Y, y esto pasa con algunas personas. O sea, ¿cómo usted pretende que otra persona le pueda dar ayuda a usted si usted no expresa la problemática que tiene? Ay, porque el médico no es un adivino, ni el psicólogo es un adivino, ni el psiquiatra es un adivino. Usted puede tener un dolor emocional. ¿A cuántos le ha dado dolor emocional por la muerte de alguien o el fallecimiento de alguien? Y usted siente que es emoción. No es que le hayan dado un golpe en el pecho, pero usted siente el pecho atascado, atascado. Pero es una cosa natural porque es por el fallecimiento de un ser querido o de un amigo profundo de usted. Pues usted tiene que darse pensamientos positivos y entender que como nos enseña en este caso el espiritismo, el espíritu es energía, es vida, es eterna. Y va a seguir conmigo o yo puedo compartir contigo. Y le puedes hablar a tu cuerpo porque tu cuerpo también es energía. Y usted tiene energía en sus manos. Ya vieron en la red bioelectromagnética que les mostré. Y eso no viene de un libro espiritista, eso viene de estudios científicos, la red bioeléctrica. Aunque los espiritistas hablaron de ello, principalmente Joaquín Trincado Mateo, de la red magnética de nuestro cuerpo. Y que nosotros somos magnetismo y que lo tenemos en nuestras manos. Y si lo tenemos en nuestras manos, ese conocimiento se supone que esté ahí y no es para leerlo y decir, y hablar de esto y de esto, es para usarlo. Es para usarlo. Nosotros mismos somos el primer sitio de experimentación, porque eso también nos da seguridad. Nos da seguridad. Y eso es importante, que usted tenga una seguridad de que usted puede atenderse. Cuando yo tuve el problema de la rodilla, del ligamento posterior cruzado, eso fue en México, en la montaña, ¿cómo se llama, Lupito? La montaña esa alta que está ahí, que ustedes van y corren y lo bajan la montaña. ¿Chipinque o Parque Las Consuelas? No, el Chipinque. Y yo me caí ahí. De hecho, tú fuiste el que me dijiste, vete y compra en la farmacia Voltaren. ¿Te acuerdas de eso? ¿No te acuerdas? ¿Te acuerdas? Voltaren. Sí. Ahí yo aprendí que el Voltaren me podía ayudar. Y yo no podía ir a mucho tratamiento porque tenía que salir ya al otro día o 2 días después para Puerto Rico de regreso. Pero me puse un vendaje fuerte y me atendí en Puerto Rico cuando llegué. Pero el Voltaren lo compré en la farmacia, según Lupito me dijo en aquella casa, me puse y eso me ayudó a bajar el dolor. Pero yo aprendí también a darme y tocarme en el cuerpo y hablarle al cuerpo. En esa época ya yo iba a México y a Cartagena y a Guadalajara a estudiar hipnosis, porque allí fue donde yo tomé las primeras clases de hipnosis, las hice en México, en Nuevo León, en Ciudad de México y en Guadalajara. Ahí yo tomé las primeras clases de hipnosis.
donde me certifiqué y me diplomé, fue en México. Porque en Puerto Rico no había programa de hipnosis. No había. Había algunas personas que habían estudiado hipnosis fuera de Puerto Rico. Fuera de Puerto Rico. Y todavía hay algunas personas de esa camada de personas que se entrenaron en el extranjero. Yo todavía quedo vivo. Pero me entrené en Nuevo León. Y ahí fue que conocí a Lupito. Y el Volterón me lo recomendó él, porque yo no sabía qué cosa comprar en México. Yo si estoy en Puerto Rico, pues quizás voy y veo el Voltaren, perdón. Y mira, me acuerdo de eso, ahora me acordé de eso, del Voltaren, Lupito. Así que, y me ayudé ahí temporalmente hasta que llegué a Puerto Rico. Y quien me sanó realmente fue cuando llegué, en una noche tenía tanto dolor que me llevaron a un sitio, como un hospital espiritual. Tengo testigos para esto que estoy diciendo, esta anécdota. Tengo testigos de las personas que intervinieron. Me llevaron por la noche a ese sitio y un médico me atendió. Lo lindo de eso es que el médico me dio el nombre. Yo soy tal persona. Al otro día yo llamé a una amiga que va a INESIP, Damaris González, que es una de las testigos que tengo. ¿Tú conoces a este médico? Que me dijo que él pues trabajaba con huesos y trabajó con esto, con esa parte de ahí, la parte de ahí. Y ella me dijo, sí, estabas en las mejores manos que podías tener en Puerto Rico, porque era un ortopeda. Pero me dijo, ya ese señor desencarnó. Así que tú estabas en un hospital, aunque yo lo vi como en un sueño, yo estaba en un hospital espiritual. No tuve que hacer más nada al médico, porque ella me dijo, él hace poco que desencarnó. Así que vete donde el hijo, que continúa con la oficina de él en un hospital aquí en San Juan, en Ashford Medical Center, en San Juan. Y fui a la oficina del hijo y él me miró y me examinó y me dijo, eso no tiene nada, eso está bien, sigue curando y está bien, sigue haciendo lo que has hecho. Y yo le dije, yo no he hecho nada, aparte de ponerme Voltaren y ponerme un vendaje en la rodilla. Y se curó completamente sano la rodilla. Y el ligamento se curó, se unió otra vez. Así que esa fue una experiencia que yo viví y que me ha dado confianza. Me ha dado confianza a mí de la capacidad que tenemos nosotros, Nikki, de autosanación. Nikki es Nicolás, para que los que no... Nikki, gracias. Nikki, la pregunta tuya es importante, porque a veces uno no tiene confianza en las cosas que uno ha leído y ha estudiado. Y es porque no las ha practicado. Y hay que practicarlas y apuntarlas para que usted vaya viendo el progreso que usted va teniendo según usted hace el trabajo que está haciendo. Y vuelvo a repetir, hay que ir también al médico. Cuando una situación usted entiende que es necesario visitar. No se quede atendiendo solamente y coteje con él o con ella, dependiendo de la condición que usted esté dándose. Así que eso fue yo trabajando con otras entidades y con otras capacidades mías. El miércoles pasado en INESIP atendimos a una persona. Y yo sentí como que alguien me dijo, estaba atendiendo a una mujer, que una persona, como que alguien me dijo en el oído, mi hija, mi hija, mi hija. Esto fue yo en el oído. Y estamos atendiendo a la persona. Yo le pregunto a la persona que estamos atendiendo, ¿tus padres están vivos? Y me dijo, no, ninguno. ¿Con cuál tú tenías más apego? Con mi madre. Éramos una amiga. Yo sentí todas las fuerzas de ese ser en mi cuerpo y le hablé a ella como si fuera la madre, porque estaba recibiendo las vibraciones. Yo tenía dudas, Víctor López Tosado, tenía dudas de que el presentimiento que había tenido fuera real, porque yo nunca había tenido esa sensación de recibir en mis propios oídos la voz de algo. Yo pensaba siempre esto, pero me lo inventé yo. Pues pudo haberme lo inventado yo,
pero resulta que yo estaba recibiendo vibraciones como que indicando de que esa energía estaba en mi derredor. Así que yo decidí experimentar con la misma persona que estaba allí y le pregunté. Y entonces vino el pensamiento y esa muchacha se sintió tan alegre y tan feliz. Hoy la volví a ver porque en INESIP atendemos a una persona los miércoles y el jueves siguiente le damos una reunión para ver cómo está. Y hoy cerramos unas cuantas cosas y dudas que tenía la persona. Porque el programa de INESIP no es solamente una reunión mediúmnica, sino que también trabaja a nivel de procesos terapéuticos, ya sean psicológicos, ya sea con INOSIP, ya sean mediúmnicos o magnéticos. Así que eso es un programa integral de la salud. Las personas que han ido y que han participado, que algunos de ellos están aquí, pues pueden hablar de esa relación. Luz Delia, yo sé que ha sido medium allí, que ha trabajado con nosotros de apoyo a las personas, aunque ella no necesariamente ha estado todos los miércoles, pero va los domingos cuando sí le es posible. Así que eso fue mi experiencia el miércoles, ayer. Y eso me dio a mí más confianza de la capacidad que uno tiene y poder expresar lo que uno siente que puede ayudar a otra persona. Eso es importante. Y Beth, Nikki, ¿está más o menos clarificado algo o se me ha quedado algo? Porque No hay No, más preguntas. no, Te quedan 20 minutos, Víctor. sí. ¿Hay alguna otra pregunta adicional? Beth? No, ninguna. Ninguna. Análisis. Intente relacionar lo que yo lea, lo que escriba, los eventos y compare según va progresando la situación. Así que eso es importante que usted lo haga. Fíjense que aquí estamos ahora entre una definición de trauma más completa. Una definición de trauma más completa. Dice, son efectos debilitantes que muchas personas sufren después de vivir experiencias que han percibido como abrumadoras o como una amenaza. Una amenaza para su vida. ¿Lo ven todo? Una amenaza. Así que es un efecto debilitante. No tiene que usted sentir un trauma, un dolor, pero si usted se siente un poco amargado, un poco triste, es trauma, pero a algún nivel distinto. El trauma no tiene que tener usted un golpe, una contusión, un dolor. El dolor puede ser emocional según esta definición del doctor Levine. Porque esto le amplía a usted el concepto de trauma. No es simplemente un dolor. Sí, el dolor es un trauma. El que haya tenido un golpe, una contusión en el cuerpo por una caída, es un trauma. El que usted sufra por el fallecimiento, la desencarnación de un ser querido y a usted se le dificulte el entender por qué ocurre, porque fue trágica. Eso puede considerarse un trauma desde el punto de vista suyo emocional y espiritual. Y es importante que usted se dé atención, a ese nivel, de ese trauma, de esa sensación de dolor. Y que usted atienda esa necesidad, porque lo otro es que dejar acumular y no buscar la ayuda necesaria. ¿Está eso claro? Esta descripción no debe verse como aquella producto del estrés habitual o cotidiano, aquella que resulta de las situaciones del trabajo o el del vivir. O sea que cuando usted siente esa sensación en el cuerpo suyo, en su mente, no tiene que fue lo que yo dije, no tiene que ver que fue un producto del estrés habitual. El estrés, si es continuo, puede crearle una sensación de trauma por estrés. Vamos a hablar así más para que entiendan. Si usted está continuamente bajo estrés en el trabajo, eso le puede crear un trauma que usted puede enfermarse y puede necesitar ayuda médica, psicológica o de atención. Así que vigile estos aspectos para que usted esté consciente de esas necesidades.
En nuestro estudio sí que ampliaremos el modelo de Doctrine para incluir trauma de la niñez. Esto es importante, el trauma de la niñez. El que no ha sanado y que las personas adultas todavía mantienen. Nosotros pensamos que solamente los niños tienen que atenderse a los traumas de los niños y los problemas de los niños. Si el trauma no se atiende adecuadamente en la niñez, nosotros vamos a tener y estar guardando esos traumas. Y a veces respondemos ante otras personas como resultado del trauma y el dolor que todavía tenemos. Porque nosotros mismos no hemos sanado. Nosotros mismos no hemos sanado. Así que no piense que un trauma es solamente un golpe, una caída, una enfermedad, la rotura de una costilla. Eso sí son traumas, pero hay otros traumas que son a nivel emocional y que usted tiene que atenderlos. Y es posible que tenga uno a nivel espiritual, un trauma que viene de otra existencia. Yo sé que a las personas que no creen en la vida continua, ni en las vidas pasadas, yo sé que eso les va a entender que eso no tiene aplicación para mí porque yo no creo en eso. Bueno, pues la ciencia está avanzando en esa área. Y hay muchas investigaciones científicas que tienen que poner a pensar a la gente sobre si existe o no existe las vidas pasadas y si somos seres continuos. Y yo estoy hablando de estudios en universidades. Ivette. Sí, me preguntan por aquí que si lo que tú estás mencionando es lo mismo que el síndrome de estrés postraumático. Sí, ese es el estrés postraumático. Porque uno puede, y eso quiere decir que hay áreas después del trauma que usted se quedó y que no las atendieron adecuadamente mientras hubo el tratamiento. Pero también puede ser de usted que ha tenido estrés continuamente, no se reconoció como un trauma porque es el estrés del diario vivir, pero como está continuamente bajo ese estrés, usted se enferma, se debilita, porque le dice es un efecto debilitante. Es un efecto debilitante. Por ejemplo, hay personas que llegaron aquí de la guerra bajo condiciones de guerra y vienen aquí y después continúan enfermos por un tipo de estrés postraumático de unas experiencias de guerra que fueron vividas. Personas que han estado en drogadicción pueden sufrir también un estrés continuo en su vida por el proceso de haber ido dejando el uso de las drogas. Y eso permea por mucho tiempo hasta tanto usted se recupera completamente. Así que eso es. Así que el trauma de la niñez, aunque usted sea adulto, tiene que mirarlo. Esa es una gran importante aportación que ha hecho el doctor Levine, o Levine, como ustedes lo quieran pronunciar. Y claro, en el caso de las personas que sí aceptan la realidad de la desencarnación, podemos ver esos traumas que vienen repitiéndose de encarnación en encarnación y a veces no subsisten porque el problema va más allá de un trauma en nuestra vida actual. Déjame ver. Yo creo que aquí es, bueno, lo otro es cuando nuestras capacidades de responder ante una amenaza percibida quedan restringidas. Este es otra vez el doctor Levine, que hay un trauma cuando uno se siente incapaz, impotente, y puede haber un trauma por el hecho de no poder tú responder ante la situación que vives. Y eso es otra cuestión que tenemos que ver. Saltar o lanzar un grito cuando un auto hace un ruido explosivo. ¿A cuántos le ha pasado eso? Que saltan. Posiblemente esa persona estuvo en la guerra o vio un tiroteo o vive en un área que continuamente hay tiroteos en los alrededores. Usted siente un tiro en un automóvil o que una goma se explotó, un blowout de la goma, como dice la gente, y salta, usted da un grito. Porque usted sabe que eso puede ser peligroso. Montarse en un elevador, muchas personas se sienten atemorizados de montarse en el elevador. Y cuando usted mira, es una cuestión
que tiene miedo de que se caiga, o tiene miedo no solamente porque se caiga, por el hecho de que van muchas personas y se siente usted como que usted no puede respirar y suda. Eso puede darle un trauma a usted por experiencias previas. El trauma, según Levine, guarda conexión con la pérdida de conexión con nosotros mismos. O sea, está relacionado, en vez de guarda conexión, puede decir, está relacionado con la pérdida de conexión con nosotros mismos, con nuestros cuerpos, con la familia, con los demás y con el mundo que nos rodea. Así que eso es importante que usted lo tenga consciente. Las pérdidas con nosotros, con nuestros cuerpos y con nuestra familia. A veces una pérdida violenta en la familia o un amigo suyo, usted siente eso como una pérdida también para usted y le puede provocar un trauma. Y los traumas inconscientes que usted trae y que no sabe las causas y que a veces se hace difícil. Así que esto es importante. Y a veces un diagnóstico médico le puede dar un diagnóstico, pero no conocen todavía exactamente toda la situación. Y usted se traumatiza por la situación y piensa que va a morir y piensa que va a tener esto. La hipnoterapia y en particular la terapia regresiva es entonces una de las herramientas a trabajarse. Fíjese entonces que la hipnosis puede ser de alta ayuda en el tratamiento. Y Trincado lo señala, por eso es que él incluye en el libro El magnetismo en su origen, que hizo 5 revisiones él de ese libro, e incluyó la cuestión de la hipnoterapia y la hipnosis clínica, como se le llama hoy día, a la hipnoterapia. La incluye él en ese libro por la importancia que tiene. Esto lo escribí yo. La sanación integral psicoenergética provee un enfoque terapéutico útil en estos casos. Sanación integral, que incluye el aspecto psicológico y el aspecto del biomagnetismo. Y ya eso es un elemento que científicamente se ha visto que existe y que provee la medicina elementos de ayuda para estas condiciones donde nuestro sistema bioenergético está afectado. Y el magnetismo es útil en esos casos. Y ya pronto veremos por ahí más máquinas que nos puedan ayudar en esos aspectos. Estas son algunas causas de trauma. Guerra, abuso infantil severo. Abuso infantil. Los niños a veces sufren de estos abusos. A veces por las mismas familias. A veces por la misma familia. O vecinos. O en la escuela. Y eso pasa desapercibido. Y el niño se traga eso. Se digo le traga pues porque no lo revela, no busca ayuda. Y entonces se traumatiza. Las lesiones, la experiencia de contemplar o vivir en violencia. Hoy en día hay muchas violencias en los hogares y los niños viven bajo con tanta violencia. Y eso es un aspecto que hay que dar. El mismo maltrato conyugal por los padres, por las peleas de los padres y porque son hogares desorganizados, donde hay muchas cuestiones de violencia doméstica. Esos son aspectos que hoy hay que vigilar y los niños se afectan. Y eso lo llevan, si no se atienden, lo llevan hasta la adultez. Por eso que estamos hablando de traumas de la niñez en el adulto. Van entendiendo por qué esta temática que hemos tenido durante 3 meses consecutivos hemos estado trabajando. Bueno, jóvenes, claro, los accidentes son las otras cosas, las lesiones, todos estos demás. Aquí voy a señalar la cuestión de los suicidios. Hay muchos suicidios de jóvenes, experiencias traumáticas durante intentos fallidos de suicidio. Esto es un aspecto que está afectando mucho a los jóvenes hoy día. Y algunos niños, los suicidios en niños y adolescentes. Yo he tenido que trabajar con padres de hijos que han
se han suicidado, con padres de hijos y con el esposo o los novios de las parejas que se han suicidado. En INESIP hemos tenido que trabajar con esas personas. Ese es un proyecto de INESIP para ayudar a la comunidad. No tiene que ser la persona espiritista para que venga a buscar ayuda de nosotros. La ayuda se da en forma terapéutica a las personas, sea usted o no sea espiritista. Hace poco en INESIP se le dio ayuda a un reverendo de la iglesia bautista, un reverendo con todas las credenciales de reverendo. Y él pensó que nosotros le podíamos dar ayuda. Y vino donde nosotros, un reverendo de una iglesia bautista, con doctorado en teología, inclusive. El frío o el calor, personas que se han perdido en un sitio donde hace frío o calor, no tienen acceso al agua, también son causas de trauma. Vean que el trauma ocupa tantas cuestiones y tantas situaciones que puede vivir uno, que no son solamente golpes, como piensan algunas personas. Los traumas son muchísimos y de distinta naturaleza. Los huracanes, que aquí los vivimos bastante, pero que pueden ser también los terremotos en áreas donde hay terremotos. Las caídas. Bueno, jóvenes, así que aquí yo voy a dejar esto porque son las, ¿cómo se dice? Son las stop share. Así que hasta aquí hemos llegado. Espero que hayan disfrutado de la discusión de estos temas y aquellas personas que entiendan que nosotros podemos darle ayuda y que están en Puerto Rico, o si no están en otros sitios, podemos darle ayuda limitada a través del teléfono o del WhatsApp, y podemos darle a veces algún tipo de ayuda. Pero claro, lo mejor es que ustedes desarrollen por un lado sus capacidades, tengan una comprensión y puedan también ver quizás centros de ayuda de trauma en las comunidades, que a veces los hay y nosotros no estamos conscientes de que están esos centros de ayuda.